Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este episodio número 4 ya de la vida de Tolkien. Nos han prometido que será el último, me lo creeré cuando acabe. Tío Ganji, bienvenido. Bien hallado, vamos a intentarlo. Tolkien se merece 4 y 400, pero vamos a terminar de contar su vida hoy y así podremos hablar de otras cosas Sí, como decíamos, relacionadas con Tolkien también. por supuesto. Como decíamos en el chat, en privado, hoy matamos a Tolkien, posiblemente. Bueno, y como no, de los chicos de Recre de Guía tenemos por aquí a Alfonso. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, hoy vengo yo representante únicamente de Recre de Guía, nos han abandonado el resto de compañeros entre una cosa y otra, pero bueno, intentaré dejar bien el pabellón, como siempre mis compañeros tienen mucho valor, pero bueno, yo tengo mucha valentía, yo no tengo mucho valor, pero sí tengo mucha valentía. Y una cosa, un apunte, como ha dicho tío Ganji, vamos a acabar con la biografía, espérate, porque nosotros somos como Minotauro, que cuando menos te lo esperes te saca 2 libros más. Y dices, ¿cuánto Claro. tiempo hace que murió este hombre y me vas a sacar 3 Silmarillers nuevos, 2 Hobbits, una no sé qué? Sí. Tiene cuerda para rato. Y nada, encantados de tenerte con nosotros, Alfonso, porque por agotamiento nos hemos deshecho del resto de compañeros, pero tú estás aquí ahí en Sé la que brecha. estarían deseando entrar, pero las circunstancias había marcado de que no pudieran y ya está. Sí, así es. La verdad es que estamos encantados de que estéis por aquí, o estés por aquí en este momento. También tenemos ya por aquí por el chat a Dani, a Reinos y mi imaginación. Encantados de teneros, ya lo sabéis. Si no, bueno, supongo que los conocéis, vamos, si no es que no sé a qué esperáis. Tenéis a Recre de Guía, que ya estáis buscándolos para escucharlos. Tiene unos programas maravillosos, unas recomendaciones fantásticas, sobre todo la obra de Rufus. Y estamos aquí gracias a ellos y bueno, y también por supuesto a Reinos de mi imaginación, que también tienen unos temas maravillosos para escuchar. Si os parece bien, empezamos donde lo dejamos, que quiero recordar que era ya esa vida de Tolkien como una vida más rutinaria, ¿no? Una vida más tipo Hobbit, ¿no? Es su parte en la que podría decirse tiene una vida más estable, sin grandes aventuras, pues como un típico hobbit, ¿no? Un hobbit de la comarca. Y hay ciertamente un contraste, ¿no? Entre lo que es su vida y su obra. Su experiencia, que es pues la de un burgués acomodado, un católico conservador prácticamente, ¿no? Mientras que sus libros protagonizan esas aventuras trepidantes, ¿no? Esos personajes tan maravillosos, con, bueno, y también escalofriantes y alocadas de vez en cuando. La cuestión es que no necesita estímulos en su vida real y más allá de la lingüística, que era un poco suficiente motor para generar toda esa fantasía, ¿no, chicos? Yo creo que esa época... Sí, él siempre decía que las palabras generaban historias en su mente, entonces con eso tenía suficiente Como dijimos el otro día, al final crea un mundo a partir de las palabras, porque lo crea a partir de querer albergar esos lenguajes que estaban en su mente, ¿no? Sí. Empieza con sonidos y con palabras que le gustan, cómo suenan, y a partir de ahí construye una mitología entera. Y lo que comentabas, dejamos a este hombre en los años 20, ya se había establecido familiarmente, se había establecido profesionalmente, y a partir de ahí la verdad es que va a tener pocos cambios, va a tener una vida muy estable. Continuará mudándose de casa con más o menos frecuencia, porque este hombre se mudó de casa fácilmente, yo que sé, entre 15 y 20 veces, pero bueno, es un padre de familia, un profesor entregado y aparte de eso,
pues pocas aventuras hay que narrar ya. Lo que nos vamos a adentrar más ahora va a ser en sus amistades y en su obra. Sí, pues es un personaje que por supuesto iba a misa, tenía sus clases, tanto en los colegios, que no lo voy a hacer en inglés para no decirlo mal, como en las clases que hacía en su casa también, ¿no? Curiosamente se desplazaba en bici por Oxford. Él tenía un coche, lo tuvo un par de años, creo recordar, pero no le gustaba esto de la tecnología, todo esto de aquella época, ¿no? La industrialización y todo aquello no era lo suyo. Prefería la bicicleta. Era amante de la naturaleza. Supongo que en Oxford no hay muchas cuestas. No, supongo que no, la bicicleta era aceptable. Pues igual que aquí, que por Valencia, ¿no? Algún día me la compraré. En fin, y demuestra ser que es un profesor entusiasta, ¿no? En su materia. Logra suscitar el interés de los alumnos. Eso es una cosa muy, muy, muy importante. Eso seguro que desde Reinos de mi Imaginación no lo podrá decir, porque le toca muy de cerca. Pero vamos, yo recuerdo en los institutos, pues teníamos varios profesores que no nos lo perdíamos ni de coña, vamos, porque es que aprendíamos y eran materias súper interesantes. Y yo creo que en este caso Tolkien divulgaba muy bien y tenía ese don, ¿no? para que la gente le encantara todo lo que enseñaba. Según palabras de W.H. Auden, que fue uno de sus alumnos, en una declamación de Beowulf, que se podía escuchar la voz de Gandalf. Esto no lo acabo de entender mucho, tío Gamji. Sí, que cuando escuchó a Tolkien declamar a Beowulf, el poema este anglosajón, le pareció estar escuchando al propio Gandalf. En voz de Tolkien, ¿quieres decir? Sí. Está claro que los personajes de Tolkien tienen mucho del mismo y, bueno, la verdad es que no sé la sonoridad o qué pasaje del Beowulf estaría declamando, pero sí, lo describió así, Auden, este escritor. Siempre aprendemos cosas nuevas. Yo he tenido que buscar qué es declamar en el diccionario esta tarde. En fin. Tolkien era un respetuoso de su gente, ¿no? De su auditorio, muy concienzudo, preparaba las notas de clase con detalle. Daban el doble de clases de lo normal, ¿no? Que lo que se le exigía en el plan de estudios de la universidad. Y bueno, trabajaba también como examinador para otros colegios, para sacar su sobresueldo, redactaba cartas, asistía a reuniones de los diferentes clubs a los que pertenecía. Vamos, este hombre es que no paraba, incluso de noche, tarde, y lo hacía todo a mano. O sea, le gustaba escribir con pluma a la vieja usanza. Sí, le gustaba escribir a pluma. Hay veces que incluso que primero escribía a lápiz, luego lo repasaba o borraba el lápiz o escribía encima ya a pluma, digamos una versión más definitiva y luego lo pasaba a máquina. Entonces el proceso era larguísimo. Y así además le dejó a su hijo diferentes estadios. El hijo ha intentado a veces leer el lápiz que hay debajo de las páginas manuscritas a tinta, etcétera. Eso es como las obras de arte, ¿no? Que dice, no, debajo hay otro dibujo que empezó el autor, tal, ¿no? Tal cual, era un palimpsesto ahí. La roca tiene debajo a la Virgen de la Arenilla. Sí. Imagínate ahí, no, ¿qué había dibujado aquí? ¿Qué había dibujado? Bueno, es una pasada. Aparte de que él también pintaba, hacía... y a veces incluía ilustraciones en la propia hoja en la que estaba escribiendo, sí. Claro. Ya precisamente una de las últimas, yo no lo he visto, pero por lo que me han contado compañeros del ESMIAL, una de las últimas publicaciones que se ha hecho del Silmarillion le han puesto un precio bastante bonito por los cojonces, porque va con ilustraciones del mismo autor. Sí. Debe llevar por el precio debe llevar algún pedazo original dentro pegado. Sí, yo no me esperé, me lo compré en inglés
Y sí, tiene un montón de ilustraciones que han salido en otros libros, en Tolkien Ilustrador y tal. Algunas no las conocía y sí, la verdad es que está muy bien. Bueno, Tolkien era un personaje que vestía de tweety y franela, como no, como cualquier hobbit posiblemente, ¿no? Cualquier inglés de bien. Moderado y discreto, sin estridencias o extravagancias. Era un personaje que hablaba con todo el mundo, no tenía que tener problemas de... Nunca mostraba condescendencia, ¿no? Igual te hablaba con un taxista que con una monja en un autobús o lo que hiciera falta, ¿no? Un personaje muy cercano. Sí, es que se hacía amigo de todo el mundo, o sea, de los mozos que le estaban ayudando en una de sus múltiples mudanzas, pues eso. Ya cuando, siendo muy mayor, que Oxford, luego lo comentaremos, le pone una casa con asistentes, con criados, digamos, con servicio, porque ya el hombre tiene ya 80 años casi. Y se hace amigo no solo de estas personas, sino de sus nietas. A veces come con ellos. Era alguien muy sencillo. Aparte de su nivel intelectual, de eso no incluía en la manera de relacionarse. Era alguien muy afable. Era amante también del buen comer. Tenía gustos gastronómicos sencillos, pero le gustaban las setas, los hongos. Eso ya lo hemos comentado en algún momento. Sí. Las comestibles, ojo. Detestaba la comida francesa como todo lo que está relacionado con el francés, ¿no? En general se puede decir que se calificaba como francófobo un poco. Esos idiomas romances, el francés era el que más le disgustaba e identificaba a los franceses como un poco como los normandos que conquistaron y desnaturalizaron su Inglaterra querida, por la que escribió todo esto, digamos, ¿no? Y bueno, también es cierto que las vivencias en la Primera Guerra Mundial de Tolkien en Francia, pues tampoco ayudarían mucho para que cogiera manía un poquito. Ya, supongo que no. No. En Francia no. Ya antes de la Primera Guerra Mundial ya pasó un mal trago en el 1913, pero eso lo contaremos cuando entrevistemos a José Manuel Fernández. Si conseguimos que asista, todavía no lo he contactado, es un plan. Pues oye, nada, si nos está escuchando, ya sabes. Exacto, porque tenemos verdadero interés en hablar con él, no solo de la conexión española de Tolkien a través del padre Francis, sino de más cosas que ha escrito, como la vivencia que tuvo en el año 13 trabajando como tutor de unos niños mexicanos en París. Y también ha escrito un artículo de Tolkien y la Guerra Civil Española, que yo quiero que nos cuente sobre eso, y bueno, y más cosas. O sea que muy bien. Un autor muy interesante, y seremos muy afortunados si le podemos dar cabida. Así es. A esa hay suerte. Y bueno, para ir cerrando un poco la rutina de esta vida hobbit, ¿no? de Tolkien, diremos que ya lo hemos comentado ya, era un personaje humilde que sabía reírse de sí mismo. Y bueno, su sentido del humor se manifestaba desde épocas muy jóvenes, ¿no? desde que era estudiante. Y nunca la abandonó, por suerte, incluso por todo lo que pasó con la Primera Guerra Mundial. De hecho, su éxito tardío, porque le llegaría alrededor de los 70 o así más o menos. Pues casi. Siempre le asombró y le divirtió un poco, ¿no? O sea, decía, bueno, esto ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, no. No se lo tomaba realmente en serio, no se le subió a la cabeza. Ya, como hemos dicho, era alguien muy, muy sencillo. Pero porque Víctor
Víctor y Miguel Ángel, ¿creéis que... A ver, si no me equivoco, corregidme, pero el Hobbit lo empezó escribiendo porque le creó un cuento para sus hijos, ¿no? Para Christopher y para su hija, si no recuerdo mal. Realmente él no buscaba un éxito. Otra cosa es que cuando ve que ese legendario que está creando con el Silmarillion y demás, diga, vale, esto ya es un mundo bien hecho, bien formado, ya no es el Hobbit. ¿Creéis que él buscaba realmente un éxito? ¿O es que por eso cuando le llegó el éxito a esa cierta edad, como que no se lo esperaba, como que tampoco, porque él no lo llegó a buscar nunca? Yo creo que nunca lo llegó a buscar. Se lo encontró de la buena manera. Él lo que quería era expresar todo lo que tenía dentro. Toda... Ese legendario. Sí, Sí. exacto. No Sí, lo hizo para ganar prestigio, creo. Exacto. Ahí es donde voy. Yo creo que aunque su obra solo hubiera sido reconocida en un círculo pequeño, restringido o tal, vamos, a él no le habría afectado. O sea, no. Por su forma de ser, yo creo que simplemente el hecho de lograr expresar lo que él quería y escribir esa historia tal como debía haber pasado, que era su forma de escribir. En el momento llegaba ese convencimiento, vamos, yo creo que el principal público al que tenía que contentar era a sí mismo. O sea, en el momento él estaba convencido de que la historia había llegado a buen puerto y tenía su forma final. Yo creo que ahí se daría por satisfecho. Hombre, por supuesto, si luego eso tiene un éxito y llega a la gente, pues eso él lo disfrutó, porque él disfrutaba respondiendo cartas y no dejaba ningún fan sin contestar. Pero todo eso es un poco secundario. Ahora veremos, Víctor, que él era muy humilde, como estamos diciendo, él tenía todas estas cosas, pero verá cuando con su amistad con C.S. Lewis, cuando lo hablemos de ello, verá como también tenía sus cositas, ¿eh? Sí. Parece que estamos hablando de un santo, ¿eh? No. De hecho, él no aceptaba. Sí, no, tienes razón. O sea, él las críticas no las aceptaba nada bien. No, y criticaba lo de los demás. Porque critican la obra de Lewis. Ahora, ¿cuándo lleguemos? Cuando llego, no quiero adelantar. Sí. No quiero que empezamos a hacer salto al del guión y nos vamos. No, lleguemos a ello ya. Jackie Troller. Sí, Jackie Tollers. Exacto, sí, si os parece, ya empezamos a hablar de C.S. Lewis, porque le hemos querido dedicar un apartado por la gran trascendencia que tuvo esa amistad con este autor y porque además resultó ser una influencia muy grande y un apoyo también a la hora de producir su obra. Pero vamos a ver, ¿quién es este hombre? Clive Staples Lewis. A mí el segundo nombre me maravilla un poco, Staples. Eso en inglés es grapas. No sé, no conozco a ningún otro inglés que tenga ese nombre. Pero existía en aquella época, entiendo, claro. Sí. Clive Staples, sí, no sé. Los anglosajones, sobre todo en el segundo nombre, creo que ponen exactamente lo que les da la gana. El caso es que... Bueno, un pequeño paréntesis. Muchos apellidos españoles vienen de motes de la época, ¿eh? Porque conejo, ardilla, no sé qué dices tú. Le falta poner el cabeza, el no sé qué. Son motes de la época que terminaron siendo segundo nombre, es decir, apellido. Es que los motes eran muy importantes. Y los modos está igual que Vázquez, el hijo del Vasco, Gómez, el hijo de Gómez. Todo esto son cosas que se han ido adaptando con el tiempo. Pero que no esperemos ver si no el grapas. El grapas, la que está dando el grapas en la universidad. Ahora que lo comentas, lo del hijo de tal, eso también de otras lenguas. En árabe,
Ip es hijo de Sí. Falan, hijo de Falan, por ejemplo. MacLeod, Mac, hijo de también. Sí. O sea, eso viene. Y lo de los apodos es maravilloso. O sea, tú te vas, por ejemplo, donde trabajaba mi padre, que eran astilleros, aquí en el puerto, y podías decir su apellido y no sabían quién era, pero decías quién era el Gamba y sabían quién era perfectamente él Claro. y toda la estirpe que trabajaba allí. O sea, que es una cosa que se mantiene, por lo menos desde mi punto de vista, por suerte. Sí, y muchos apellidos se sabe que vienen de esa procedencia, o sea que no me extraña que Staples sea una cosa similar. Algún apodo. Yo claro. no sé, yo creo que sentido. igual va más por el mismo sitio que Reuel, que dices, Reuel, ¿eso de dónde viene? Pues no, viene de un amigo, del abuelo, de no sé qué. Staples, pues igual también, no sé, tiene alguna explicación, algún antepasado, algún conocido, no sé, pero sí, es muy curioso. Que casi cualquier palabra puede figurar como nombre de pila, ¿no? En fin. ¿Y por qué lo llamaban Jack? Jack, exacto, iba a decir, los que hayáis visto En Tierra de Penumbra es... Ah, sí, me encanta esa película, quería recomendarla. Muy buena, Sí, muy buena. Sí, ¿ya la has visto? Ya la he visto. Muy bien, muy bien. Yo, si queréis ver lo que es el mundo académico de Oxford, no sale Tolkien, pero sí que sale Lewis, un trocito de su vida. Hacen comentarios de sus horas, sus reuniones y tal. Y la verdad es que es muy, muy curiosa. Es una película que tengo mucho cariño. No sé por qué, pero me gusta mucho. Tierra de La Penumbras. verdad es que está muy bien, grandes interpretaciones, un gran guión y eso plasma muy bien lo que era, yo creo que el personaje. El personaje de Luis es realmente interesante. Jack, en la película le llaman Jack, todo el mundo le llamaba Jack. Yo lo había escuchado ya y lo daba por asumido, digo, bueno, pues lo llaman Jack. Hasta que, bueno, en la Wikipedia te explican el porqué y es una anécdota muy curiosa. Este hombre cuando era un chiquillo tenía un perro al que atropellaron cuando él tenía 5 años y del disgusto, por cierto, el perro se llamaba Jaxi. Y cogió tal disgusto el chiquillo cuando lo atropellaron que dijo, pues a partir de ahora me voy a llamar Jaxi, en homenaje a mi mascota. Y solo voy a atender a ese nombre. Total, que toda la familia empezó a llamarlo Jaxi y luego le dijeron, ¿te conformas si te llamamos Jack? Y dijo, vale. Y desde los 5 hasta los 60 y tantos o 70 que vivió. Pero, o sea, se hizo un ¿cómo se dice? No me sale. Un Indiana Jones, vamos. Que le Sí, pusieron el nombre del perro, vamos. Sí, algo parecido, exacto. Sí. Estaba pensando, Indiana no se cambia el nombre, se llama Indiana, sí, se llama como el perro, exacto. Junior. Sí, el Junior. Bueno, aparte de anécdotas, este hombre había nacido en 1899, o sea, tenía más o menos, llevaba 7 años con Tolkien. Había nacido en Belfast, era norirlandés, agnóstico, no creía en Dios y además era profesor de literatura inglesa medieval y renacentista en el Magdalen College. Él venía de Cambridge y exacto, entra en el Magdalen College de Oxford en el año 26. Entonces, estaba, digamos, un poco enfrentado a Tolkien, porque Tolkien, aparte de creyente, era católico, o como los llamaban entonces, papistas, y además era profesor de la otra rama que también estaba enfrentada, de la rama lingüística, enfrentada a la literatura. Pero a pesar de todo, tiene una gran afinidad intelectual, artística, emocional y se hacen buenos amigos enseguida. De hecho, en el año 27 ya forman un club, ya hemos dicho que a Tolkien le encantaba hacer clubs y se asociaba, sobre todo con sus amistades masculinas. Este club se llamaba los Coal Biters, o sea, los mordedores de carbón.
y viene de una palabra en nórdico antiguo que es kolvitar, que hace referencia a la gente que se sienta demasiado cerca o tan cerca de la chimenea que parece que esté masticando el carbón. Supongo que esta palabra la inventarían en Noruega, en Suecia o posiblemente en Islandia. En este club, pues, podríamos decir que era un club de frikis porque se contaban chistes filológicos, se leían sagas, se hablaba de la vida académica y bueno, pues lo típico de los profesores de Oxford cuando se juntan. No le gustaban los clubs a Tolkien, en forma sí, de este es solo uno de los ejemplos. Sí, cuando has mencionado su vida rutinaria, una de las muchas obligaciones que él tenía era asistir a los diferentes clubs a los que pertenecía o preparar lecturas o lo que fuera. De hecho, a Lewis y a los otros Coldwriters, Tolkien les leerá su relato mítico preferido, que es Beren y Lúthien, ¿vale? Entonces, pues eso, se quedaban para cenar, fumaban juntos, hacían excursiones y, por supuesto, se leían sus obras. Pero se leían, se refiere a que cada uno leía lo suyo, lo leía a otro, sí, por curiosidad. Sí. Cada uno leía lo que había escrito al resto, pues para recibir feedback, a ver qué críticas de a ver qué opinaban y tal. Hemos comentado que Lewis y Tolkien estaban enfrentados, digamos, académicamente, pero esa amistad les lleva a preparar juntos un nuevo programa didáctico, un programa de estudios reformado que junta el estudio de la filología y de la literatura. Porque hasta entonces, y esto lo comentamos cuando entrevistamos a Helios de Rosario, el autor de Palabras con sentido, ya nos explicó que el planteamiento que había en Oxford era si estudiabas literatura, solo literatura, y si estudiabas lingüística, solo la lingüística. Y parecía que te faltaba la otra pata. Entonces, entre los dos crean un programa de estudios donde se entremezcla, se entrelaza el estudio de una y otra disciplina y además es aprobado. O sea, que contribuyeron Yo creo que tiene mucha lógica, ¿no? Es que yo creo que al final la evolución de una con la otra van entretejidas, ¿no? Sí. Sí, yo creo que eso, por lo que nos explicó Helios, no sé, venía un poco quizá ese planteamiento por el desprestigio que había tenido la filología en las últimas décadas y pues en Oxford, que son tan conservadores, dijeron, bueno, pues dejamos la filología aquí en esta cajita y que no se mezcle con nada y la literatura pues por otro lado. Pero bueno, la verdad es que no tenía lógica. Ahora dejaremos el episodio en el chat por si alguien quiere escucharlo también. Exacto. Fue el episodio del octubre pasado. Vale, hemos mencionado los Coldwriters, pero si estamos hablando de Tolkien y sobre todo de Lewis y de clubs o asociaciones, hay que hablar de los Inklings, ¿vale? Es el círculo de autores que se reunió sobre todo en torno a Lewis desde principios de los años 30 hasta el año 64. El núcleo, digamos, serían Lewis y con más prominencia y luego Tolkien, pero también habría otros autores importantes, ahora los mencionamos rápidamente, y se reunían o bien en las habitaciones de Lewis en el Magdalen College o en un conocido pub
de Oxford, conocido pues porque iba Tolkien, Lewis y toda esta gente, llamado el Eagle and Child, que la gente de allí conocía como Bird and Baby, o sea, el pájaro y el bebé. Por cierto, y más concretamente, se hicieron con una sola sala para ellos, ¿eh? Ah, mira, eso no sabía, pero no me extrañaría, claro, o sea, tiene lógica. The Rabbit Room era la habitación donde quedaban ellos. Ajá. Mira, pues... No me como un hoyo, ¿no? Como un... Sí. Que al final te lleva mucho a, aunque en este caso no, pero te lleva mucho a pensar en la cueva del conejo, ¿no? Del Rabbit Room, ¿no? Sí. Pero en este caso no es... Sí. No es el caso. La madriguera del conejo. Pero sí, The Rabbit Room era la... Como le conocían a la sala que solían estar ellos. Pues no hace mucho salió... Lo que estaba diciendo antes Miguel Ángel, tiene su grupo del CBS con el Club del Té y ahora se van a otro pub y cogen una sala para ellos en el Rabbit Room. ¿Qué le gusta un pub Claro, que entiendo lo de Luis porque es irlandés, un país irlandés muy típico, pero este no dejó pasar su oportunidad, ¿eh? No. Hombre, donde haya una buena pinta de cerveza, pues así es mucho más fácil hablar de literatura, de lo que sea. Hace relativamente poco salió en redes sociales que el pub no sé si o había cerrado o había una iniciativa para intentar recuperarlo. No sé en qué ha quedado y parece que sí que hay algún tipo de iniciativa, no sé si municipal, para que no se pierda, no se quede, no lo reconviertan en oficinas o no sé si quieren hacer algún tipo de museo, no sé si quieren que el negocio siga siendo un pub, no lo sé. La verdad es que no he estado mirando últimamente, pero si no me equivoco, las últimas noticias era que ya no existía como establecimiento comercial. En todo caso, comentar esos miembros de los Inklings, ¿vale? Pues tenemos a Owen Barfield, que aparece en el libro de Palabras con Sentido, un abogado y filólogo cuyos puntos de vista sobre la poesía, sobre la lingüística, tenían mucho en común con lo que pensaba Tolkien. Este Barfield es el creador del concepto de antroposofía, que es muy interesante, pero que me voy a abstener de intentar explicar, porque es un pelín sutil. Aparte de Barfield, pues tenemos a Hugo Dyson, también otro personaje, profesor de Reading y de Oxford, al que Tolkien no tendría en gran consideración porque no soportaba a los elfos. Y él lo decía, cada vez que Tolkien empezaba a leer sus historias de elfos y tal, hacía comentarios nada agradables. A las reuniones también asistía el hermano de C.S. Lewis, Warren Lewis, que también aparece en la película. Sí, están los dos juntitos siempre. Sí, vivían juntos. Él es historiador y oficial del ejército británico, él era militar. Otro miembro frecuente de los Inklings era Robert Hubbard, que era médico de Tolkien y de Lewis, pero bueno, compartía intereses literarios con ellos y se reunía con ellos regularmente. Y otro autor bastante importante también, porque ejerció, digamos, más adelante mucha influencia en Lewis, es Charles Williams, que era editor y escritor de novelas alegóricas, que se une al grupo ya en 1940 y que provocará que Tolkien tenga unos, digamos, celos, porque eso, pues enseguida tiene una gran, o conecta mucho con Lewis y tiene una gran
afinidad. Williams era anglicano. Lewis hemos dicho que inicialmente era agnóstico, pero él en el año 29 ya se vuelve teísta, cree en Dios y luego termina convirtiéndose, eso sí, al anglicanismo, pero es un gran defensor de la fe. Y en toda esa evolución, pues su relación con Tolkien influye mucho. Y, oye, hasta el propio hijo de John Ronald, Christopher Tolkien, también, cuando llega a una cierta edad, asiste a las reuniones de los Inklings. Él más adelante será profesor de Oxford, así que no desentonaba en ese ambiente. Lewis siempre alentaba a Tolkien, ¿no?, para la creación de sus obras. Siempre estaba ahí. Sí. Era el fan número uno de Tolkien. Y al revés, no tanto, porque no era correspondido al pobre Lewis. No, el pobre Lewis. Yo creo que eso, Lewis tenía una personalidad que hacía que la gente se reuniera a su alrededor y muy arrolladora. Y tenía como... tenía más éxito que Tolkien, porque en su época él terminaba los libros que escribía y los publicaba. Así que sí, digamos, tenía un valedor muy conocido. Se fue a la friendzone. Sí. Porque, bueno, llegaron otras influencias más fuertes a su vida. Pero, de todas formas, más cercano o menos, Lewis siempre estuvo dando su soporte a Tolkien, leyendo su obra y animándolo. Pero no sería rollo, mira, qué cosas más chulas haces, pero ahora mira lo mío, a ver qué te parece. Ya que no, esto no es lo mismo. Esto no. A lo mejor quería un poco de reciprocidad. Me lo imagino así, y Tolkien no lo pillaba. Tolkien no le acababa de pillar el... Ya, la verdad es que, no sé. Es una relación un poco curiosa, pero yo creo que cada uno tenía su forma de ser y se aceptaban el uno al otro tal cual. Porque, por ejemplo, para Tolkien era duro que su gran amigo, hubiera hecho un viaje, una conversión, pero era duro que hubiera terminado siendo anglicano. Pero, en fin, lo aceptaba. Y respecto... Sí, que hay una conversación muy, muy particular, una que ocurre, que mantuvieron el 19 de septiembre del 31, que se quedaron hasta las tantas, lo menos hasta las 3 de la mañana. ¿Qué pasó ahí con eso de los mitos? Bueno, eso lo describe Carpenter con mucho detalle, y la verdad es que es un momento de la vida de Tolkien y de esa amistad con Lewis que pues, creo que es emblemático, y a mí me gustó mucho. No sé cómo reconstruye la conversación que tuvieron. No sé si Tolkien, supongo que en algunos ensayos o en algún sitio, en alguna carta, habrá descrito más o menos lo que le dijo, pero en aquella noche pues hablan de los mitos. Por entonces, Tolkien llamaba a Lewis misomito. Tolkien se consideraría a sí mismo filomito, o sea, el amante de los mitos, y Lewis sería el que odia los mitos porque pensaba que eran mentiras. El mito entendido como literatura, ¿vale? Como creación artística. Y, en fin, aquí yo no sé si leerlo, el párrafo este que tengo aquí. Lo que quieras.
No lo alargan mucho, ¿no? Ha sonado Miguel Sí. Ángel. Si vamos a acabar hoy, Se ha notado. léelo. Bueno, no lo leo porque si no Bueno, mira, haremos una cosa, demasiado. como tenemos un leo. huequecito. Venga, va, sí, léelo, que es muy bonito. Che. Va. No, lo resumo. El mito es invención de la verdad. Para Tolkien venimos de Dios. Dios es creador. Nosotros también somos subcreadores. O sea, cuando estamos creando, solo estamos haciendo aquello para lo que estamos capacitados. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Si Dios es creador, nosotros somos creadores o subcreadores. Dios puede crear el mundo y al hombre. Nosotros podemos crear mitos, que es una forma de contar la verdad. Él dice, nuestros mitos pueden equivocarse, pero se dirigen, aunque vacilen, hacia el puerto verdadero. A contar esa verdad, a describir el mundo. En tanto que el progreso materialista conduce solo a un abismo devorador y a la corona de hierro de las fuerzas del mal. Entonces, todo esto resume muy bien la filosofía y todas las creencias que tenía Tolkien y cómo él veía su labor como artista. Y cala de una forma muy, muy profunda en Lewis y como dice, vuelvo a citar a Tolkien, él, hablando sobre Lewis, dice, me ha hecho un gran bien el entrar en contacto con un hombre a la vez honesto, valiente e intelectual, un erudito, poeta y filósofo, y finalmente, después de una larga peregrinación, un amante de nuestro Señor. O sea, fue una gran influencia. De nuestra religión, pero amante de nuestro Señor. Exacto, o sea, a fin de cuentas yo creo que, bueno, el hecho de que él sea protestante casi es lo de menos, porque ha conseguido que un hombre tan erudito, tan sabio, vea la luz, en cierto modo, y se dé cuenta de que, o que pase de ser un misomito a un filomito. El poema Mitopoeia resume todo esto y está dedicado a Lewis. Mitopoeia es una palabra griega que significa la acción de componer mitos. Y de una forma poética, pues ahonda en todas estas ideas. Yo de una forma poética te voy a decir que me encanta tu camiseta que llevas. Hombre, para la ocasión. Todavía no tengo ninguna camiseta apropiadamente tolkieniana, así que tengo que ponerme estas cosas. Yo dentro de poco voy a hacerme con alguna sobre Tolkien y pensé, ostras, ya vamos por el cuarto último de la vida de Tolkien. No, vamos a hacer luego más, seguro que me da tiempo a comprarme la camiseta. Pasemos a otro punto, si os parece bien. Contamos un poco los cuentos de los niños. Lo ha adelantado antes Alfonso, le comentaba que el Hobbit, exacto, la poiesis es creación. En griego suena muy bien, ahora en español suena peor. Sí. Poiesis. No vamos. Sí. Punto. A ver, venga. No entraré en detalles, pero a Tolkien le contaba muchas historias a sus hijos. Una de ellas es la que se convirtió en el Hobbit. Él, digamos que, bueno, por mucho que resumamos, tenemos que contar la anécdota súper conocida de cómo sale, cómo se escribe la primera frase. Tolkien en verano. Oh, qué bonito. A ver. Exacto, las cartas. Las cartas de Papá Noel. Yo tengo una edición vieja. Muy chulo. Tolkien corrigiendo en verano para ganarse un sobresueldo
encuentra una página que el alumno ha dejado en blanco. Dice, bendito sea. Le da la vuelta y escribe, en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y ahí empezó todo. Y ahí está esa palabra que no sabe muy bien de dónde ha salido, generó la historia y va escribiéndola conforme la cuenta a sus hijos. Tiene un manuscrito que llega hasta la muerte del dragón, pero no más allá. Y el caso es que ese manuscrito llega a una editorial y dicen, esto es publicable, termínalo y te lo publicamos. Así que en el 21 de septiembre de 1937 aparece El Hobbit y tiene un éxito más que aceptable. Le dan un premio en Estados Unidos a Mejor Libro Juvenil del Año, algo parecido. Bueno, esto se le da un periódico. Así que ni cortos ni perezosos, Allen y Unwin, que son la editorial, le piden una continuación. En diciembre del 37, Tolkien empieza el nuevo Hobbit. Y ese nuevo Hobbit va a crecer y desarrollarse, va a cambiar el tono, va a ir acumulando epicidad, profundidad. La historia se va a escribir a sí misma una y otra vez y se va a convertir en El Señor de los Anillos. Ya ves. Sí, la historia esta es apasionante y veremos todo el proceso de creación en los episodios que dedicamos a su obra, ¿vale? Yo aquí me gustaría simplemente decir que se tira aproximadamente unos 12 años escribiendo, no continuamente, hace parones varias veces, hay años enteros en los que no escribe, en el 41, entre el 43 y el 44, en el 45, hay muchos parones. Pero la historia va creciendo. Hay un momento en el que él piensa que llega que le quedan 6 capítulos y está a la mitad del libro. Se convierte en el Silmarillion. El Silmarillion es que ya existía, no en una forma definitiva y terminada. Pero, claro, el Silmarillion era lo que él... en lo que él había trabajado desde el año 16. Alfonso, querías comentarlo, ¿no? Que no, que digo que de hecho el Silmarillion no lo llega ni a publicar él. Claro. El Señor del Anillo, como dice José, los quería publicar las dos cosas, pero él no lo llega ni a terminar por publicar. Y la versión que conocemos, lo que siempre decimos, la versión que conocemos del Silmarillion, a saber si es la que él tendría en mente, porque son los retazos que ha ido componiendo su hijo. Sí, esto a mí me choca mucho porque esa insistencia que él tiene en publicarlo junto, pero vamos un inciso y llegamos a la publicación. Porque estaba hablando de los años que se tira. Él en verano del 47 pensaba que estaba cerca del final y no, le quedaba un porrón de capítulos. En el 48 lo logra terminar, pero tengo entendido que hasta el 49 no logra obtener una copia revisada y mecanografiada. Otoño del 49, esos son casi 12 años. Y eso es únicamente para terminar el libro. Eso sí, le ha quedado redondo. Pero, como sabréis, la Comunidad del Anillo no se publica hasta el 54. O sea que aún se tira 5 años. Tampoco vamos a entrar en los detalles del tira y afloja. Sí que es verdad, como apuntaba José, que él quiere publicar juntos El Señor de los Anillos, que ya es una novela de 1200 páginas, junto con el Silmarillion. Pero yo esa cabezonería no la entiendo, porque en el año 49 no sé qué versión
tenía él terminada del Silmarillion? O sea, no, de verdad que no lo entiendo, porque luego, en los años 50 y 60, él está revisando el Silmarillion para, entre otras cosas, acomodarlo a lo que aparece en El Señor de los Anillos. Porque ni los Ents ni Galadriel aparecían en el Silmarillion original. Bueno, eso son dos cosas, ¿vale? Con 2 relatos y 4 párrafos se puede arreglar, pero yo de verdad que, por un lado, entiendo que era la obra, exacto, era la obra de su vida, era la mitología que él llevaba décadas componiendo, pero se estaba autoengañando, no tenía una versión final que poder entregar a la imprenta. Entonces, no sé, igual si la editorial Collins o Allen and Unwin le hubieran dicho, vale, sí, danos también el Silmarillion, igual en 1, 2, 3, 4, 5 años el tío hubiera podido terminar y decir, vale, esta es la versión que quiero publicada, pero me parece un poco ciencia ficción. En todo caso, después de muchos avatares, en el año 54, que por cierto, ¿dónde está? Aquí, el 29 de julio. Para julio tenemos que hacer nueva tanda de episodios. ¿Eso es una promesa o un...? Sí, y que no sea antes. Una amenaza. Una amenaza. Sí, 29 de julio del 54 aparece el primer tomo. Ya hemos dicho que era una novela muy larga, el papel era muy caro, había escasez después de la Segunda Guerra Mundial y además era muy incierto el éxito que pudiera tener. Así que la editorial no se moja mucho y dice, mira, lo vamos a hacer en 3 partes. Y ya veremos qué pasa. Y tienen bastante éxito. Luis escribe una reseña que lo deja muy bien, porque, vamos a ver, lo pone en la misma estela que la Odisea, por ejemplo. Dice, en la historia de la narrativa misma, una historia que se extiende en el pasado hasta la Odisea y más allá, la obra no constituye un retorno, sino un avance o una revolución, la conquista de un nuevo territorio. Yo creo que Luis una epopeya moderna. Clarividente, o sea, darse cuenta de que era algo, era terreno desconocido, era algo nuevo. Y bueno, clarividente no, porque se lo habrá leído varias veces, se lo habrá releído, pero bueno, sí, vale. Ya, no, pero el darse cuenta cuando tú estás viviendo eso y estás en el año 50 y pico, en el 49, ¿cómo digieres tú eso? O sea, no había nada parecido a la fantasía. Claro. Sí, había, yo qué sé, pues las novelas de Morris, de Eddings, de no sé, de Espada y Brujería de Conan, pero... Eso debe decir, Espada y Hechicería de Conan. Ahí está. Sí, claro. Pero, claro, sí, esto sí tenía elementos de algún sitio, de algún otro, tal. Y que te hace cambios, a ver, quiero que me lo confirméis porque yo no soy tampoco muy puesto en ello, pero cosas como, por ejemplo, los elfos antiguamente estaban vistos como algo más pequeño, algo más como los de Harry Potter, por ejemplo. No como los que describe Tolkien, que son seres, por decirlo de alguna manera, más luminosos. ¿No? Sí. Sí. Sí, el propio Tolkien al principio, en sus primeras versiones, sí, los elfos eran así, más pequeñitos, más tal. Luego, conforme va evolucionando su mitología y todo su mundo, esto lo dijimos ya, él redefine el paradigma totalmente de lo que es un elfo.
De Dobby el elfo a Glorfin, de la Feanor a Fingolfin. Ahora solo Un existen cambio radical ahí. los elfos navideños, tira que te va, aún están ahí, son pequeñitos, ayudan a Papá Noel, tal. Yo me quedo con Elf, que es un peliculón. Sí. Peliculón, sí, sí. Están el séptimo sello y Elf. Uf. Mira, os cuento por aquí reinos de mi imaginación que se jugaba Claro. de buen material, pero bueno, tampoco estaba al nivel de Tolkien. Claro, Mucho lore, pero... claro. Sí, pero lo digo porque decía que antes no había nada, digo. Sí, que no, había, sí. No había a ver, nada a ese sí, nivel. Claro. claro, exacto. A ese Había, nivel. sí que Pero había había historias cositas en ambientadas, las que... correcto, en tiempos míticos, así, pues de época, tal. Pero el planteamiento que hace este hombre, exacto, es algo un poco fuera de serie o que rompe el molde. Tiene éxito y enseguida los lectores le van a enviar cartas preguntándole más cosas sobre su mundo y él en las contestaciones, bueno, pues esa información dice, esto lo voy a meter en los apéndices. En octubre del 54 sale la segunda parte, Las dos torres. El tercer volumen se retrasa porque hacía falta el mapa, porque hacían falta los apéndices, tal. Y bueno, termina saliendo en octubre, del 20 de octubre del 55. Y como hemos dicho ya en muchas ocasiones cuando hemos hablado de Tolkien y de su obra, las opiniones son muy encontradas desde el principio. Auden, que nombrábamos antes, dice, nadie parece tener una opinión moderada. La gente, o bien, como yo mismo, lo encuentra una obra maestra en su género o no lo puede soportar. Y hasta la fecha, yo creo que hoy sigue siendo igual. O sea, o te gusta un montón y dices, esto es un bodrio infumable, esto es una sarta de tonterías sobre elfos, sobre no sé qué, o esto es aburrido, esto es increíblemente aburrido. Es curioso ese sacrificio un poco profesional, ¿no? Al que invertir tanto esfuerzo en su novela, que sus colegas, desde el punto de vista de sus colegas, ven una mala actitud de no haber investigado, sino de dedicarse a escribir cosas que ellos consideran absurdas, pero que Tolkien, para niños y tal, ¿no? Para el eterno adolescente, digamos, pero que no les parece serio, pero Tolkien considera que eso es su contribución a la filología, justamente, precisamente, esa es su obra literaria, ¿no? Sí, sí, y es que se puede analizar a muchos niveles y hay muchísimo de filología enterrado en lo que es la novela. Yo creo que está resumido, Reinos de Imaginación, lo deja claro, o te gusta o no tienes ni puñetera idea. Efectivamente, ahí está, 100%. Ha sido suave, ha dicho no tenéis ni idea. Yo le puedes quitar ni idea. Exacto. Puedes añadir ni fruta idea. Oye, leyendo ahora lo que tú dices de los amigos, compañeros o sí, los profesores que no veían bien, que no hubiera publicado y que había dejado de lado sus tareas académicas. Leyendo a Harmony School hablan de un personaje que no me he apuntado el nombre, pero que creo que todas las sociedades Tolkien deberían considerar persona non grata, que fue un tipo que escribió... Perdón, se me olvidó poner el... Vale, eso no lo podemos decir en antena. Fruta. Higo de fruta. No, a ver, en el año 72, que ahora luego lo decimos, pero Tolkien es nombrado Sir o caballero del CBE, caballero del British Empire. Vale, pues hay otro Sir, hay otro nombramiento que es superior. Y hay un colega de Oxford al que nombraron con este título, que ahora no sé, y que escribió una carta de anti-recomendación diciendo que Tolkien no se lo merecía, que él había publicado muy poco y académicamente pues
que no. Y entonces solo lo nombraron Sir. Bueno, es la estrechez de miras, es nombrado Sir. Exacto. La estrechez de miras y la... En fin, ese prejuicio a... No, es que como no ha publicado y solo se ha dedicado a escribir novelitas, pues no se merece ninguna distinción. Bueno, el señor nadie se acuerda de él y el nombre de Tolkien va a estar inscrito en el Parnaso y en el Panteón de la Fama por los siglos de los siglos. Oye, me estáis dejando avanzar relativamente rápido. Te estamos... Yo soy obediente. Sí, hemos hablado de su obra cumbre. Yo tengo apuntado aquí también, pues, cuando da conferencias que han sido muy importantes y que luego se han publicado. El 29 de octubre del 55 pronunció su conferencia El inglés y el galés en Oxford, que es un hito de su carrera también, ¿vale? Y mientras ya se ha publicado El Señor de los Anillos, se empieza a traducir a diversas lenguas, holandés, el sueco, bueno, el neerlandés. Tiene bastante éxito. Una pregunta. ¿Has dicho que El Señor de los Anillos es su obra cumbre? En vida sí. ¿Consideras actualmente así? Actualmente, en vida sí. ¿Actualmente crees que es su obra cumbre si contamos que está el Silmarillion de por medio? Es difícil. Es difícil de encuadrar. Pero, claro, a nivel de acabado, no hay color. A nivel de acabado, dices, Vale, esto es totalmente redondo, esto está ya publicado, esto está... es última versión. Aquí ya no hay versión 7, versión 8, versión... No, ahora versión en prosa, ahora versión en verso. No, es... Y eso, en el mundo de Tolkien, cuando te sumerges en el mundo de Tolkien, se agradece. Por supuesto, el universo mítico del Silmarillion es inabarcable, es maravilloso. O sea, desde la Ainulindale hasta la caída de Númenor, es todo fantástico. Pero no tienes una versión y ni siquiera tienes dos. De Beren y Lúthien tienes todas estas. Que hace pocos años se publicó el libro Beren y Lúthien. ¿Pero qué es esto? ¿Es algo nuevo? No, es todo lo que existe desparramado por ahí de Beren y Lúthien. Lo hemos puesto aquí juntito para que los que les gusta pues puedan tenerlo aquí. Turin Turambar. Hay también diferentes versiones. Los hijos de Húrin, tal, no sé cuántos. Unas con más detalle, otras con menos. Los hechos cambian aquí, pero luego aquí no. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Eso sí, el mérito de crear ese universo infinito, con esa profundidad, con todos esos personajes, está en el Silmarillion, en lo que entendemos por el Silmarillion. Sí. Eso. Y claro, ahí el Señor de los Anillos, que es una especie de colofón, es como el sombrerito de la tarta, un pequeño adorno. Lo que pasa es que ahí está totalmente definido, detalle, está todo
perfilado. Mira, es ese, antes lo iba a decir, el árbol de Nigel. El árbol de Nigel. El Señor de los Anillos es esa hoja perfecta y terminada. El Silmarillion es el resto del árbol con algunas hojas más borrosas, otras menos, no sé. Buena apreciación. Bueno, Sí. No sé si quieres pasar, por ejemplo, a esa primera traducción que hicieron del libro peculiar. No sé si estamos por ahí ya un poco. Sí, bueno, a ver, él va supervisando las traducciones, como no. De hecho, luego cuando ya vea que no va a poder supervisarlas todas, él escribe una serie de instrucciones sobre cómo se deben traducir los nombres y principalmente los nombres de su novela. Y por eso, por ejemplo, los nombres de los hobbits sí que se traducen y Baggins pasa a ser Bolsón y Barefoot pasa a ser Ganapié y cosas por el estilo. Claro, alguien que había creado eso con tanto amor y tanta meticulosidad no quería que luego viniera el primer traductor de turno y lo echara a perder o no lo tradujera y aún así los traductores han hecho de las suyas. Pero bueno, no vamos a entrar ahora a hacer sangre. De las primeras traducciones en holandés y en sueco, él se encargaba, ¿no? De esa super... Él la supervisó, sí. Supervisor. Luego ya las siguientes ya pues no te sé decir. Claro, es que tampoco daba abasto, ¿no? En el 57 eso, lo invitan a Ámsterdam. Lo invita un profesor de universidad amigo suyo y hacen una especie de cena hobbit donde da un discurso salpicado de élfico, de neerlandés y de inglés y bueno, en fin. Y muy poquitos años después de haber publicado ya le toca jubilarse porque en el 59 tiene ya 67 años y efectivamente él se jubila, se descubre un busto con su efigie en el Merton College, donde él había sido profesor los últimos años. Y bueno, ese busto pues lo había hecho Faith Falconbridge, que Faith fue durante una temporada Faith Tolkien, la primera esposa de Christopher. Que a mí me choca mucho, pero a ver, la vida es la vida. Tolkien es muy católico y muy tal, pero su hijo predilecto se divorcia y se vuelve a casar. Y Tolkien pues traga con eso, supongo que como cualquier otra cosa. Al fin y al cabo, por muy católico y muy conservador, yo creo que también pues era flexible en su forma de ser. Y ese ya retiro dorado, ¿no? Esos últimos años, pues... estamos llegando al final, Dios mío, voy a llorar. Estamos llegando al final, estamos llegando. Sí, en el año 62 ya tiene 70 este hombre y ahí sigue. Es en los 60 cuando realmente el Señor de los Anillos explota en cuanto a éxito. A mitad de la década llega al 1.000.000 de ejemplares vendidos en Estados Unidos y se convierte en libro de culto para los universitarios en Harvard, en Yale. Empieza el movimiento fan. Las pintadas de Frodo vive y Gandalf for President, la primera sociedad Tolkien. Se funda también la Mythopoeic Society, que también estudia a los otros Inklings como Lewis y Charles Williams. Y este hombre, pues eso, va ganando fama internacional. Recibe cartas de fans, de la hija del presidente, de un astronauta, de una estrella de cine.
una princesa de la realeza se convierte en ilustradora de su obra. Eso me encantó, lo vi en la tele claro. y me moló bien. Entonces era la princesa de Dinamarca, pero luego sería la reina Margarita de Dinamarca, que fue reina hasta el pasado 14 de enero. Y le gustó tanto que ilustró la versión danesa del Señor de los Anillos. Utilizó otro nombre, ¿no? Un seudónimo. Ingahild Gratmer. Y no estoy seguro, pero yo creo que las ilustraciones no disgustaban a Tolkien. Su ilustradora favorita era Pauline Baynes, pero vamos. La sociedad Sackville Bolsón. Podíamos crearla, sí. Los Sackville Baggins. A ver, la fama también tenía su parte negativa, porque la dirección de Tolkien era pública. Entonces había veces que había fans en su jardín o su número de teléfono se podía encontrar en la guía y le llamaban de Estados Unidos a las 3 de la mañana, que hay que ser descerebrado. A ver, yo sé que los frikis, así de normal, no tenemos mucho conocimiento. Pero... ¿Me queréis decir que si tuvierais el teléfono de Tolkien en estos momentos y el hombre estuviera vivo, no vais a colgar aquí y llamarle directamente enseguida, acaso? A ver, yo tendría en cuenta la hora que es allí. A ver, es que le llamaban de Estados Unidos y cuando era mitad de la noche, jolín. Claro, es que sus fans habían leído el Silmarillion. El número ahora, le mandábamos un WhatsApp y que ya lo lea él cuando se despierte. También. Ahí está. Es lo que dice José, que eran estadounidenses, que no se les puede pedir más. Ya pensaban que la Tierra era plana y que era la misma hora en toda la Tierra. José se ha metido antes con los franceses, ahora con los estadounidenses. José, hemos perdido varios nichos de ahí de haciendo amigos. A mí lo que me gustó mucho de las cartas que recibe es cuando recibe una de Sam Gamgee. Claro, es que Gamgee era un apellido de Birmingham. Y el señor Samuel Gamgee le escribe y dice, oye, que me han dicho, porque no me lo he leído, pero me han dicho que hay un libro que has escrito tú y que sale Sam Gamgee. Y entonces este hombre le contesta, no te preocupes, que es un buen personaje, queda muy bien en el libro. Y dice, claro, lo siguiente que será, que me escriba Gollum. Bueno. Y le escribió en Migol. El caso es que se ha jubilado, pero en los años 60 no los utiliza ni para corregir el Silmarillion, ni para... Sí, él escribe notas, él escribe ensayos, pero se dedica a cuidar de su mujer, que ya está achacosa, ya tiene reumatismo, se muda a una casa sin escaleras, en fin. En el 63... 22 de noviembre del 63 muere su gran amigo Luis y eso aunque él se había distanciado ya, sobre todo desde que se casara con Joy Davidman. Estuvieron casados del 57 al 60. Ella muere, como sabrá todo el que haya visto la película, de una enfermedad. Bueno, aunque estaba distanciado, le supone un gran golpe. Y claro, este hombre tiene 71 años cuando muere su amigo. En fin. Más cosas. En el año 66, no, perdón, en el 67 se publicaba el disco The Road Goes Ever On, que toma poemas de El Señor de los Anillos y el compositor Donald Swann les pone música. Tolkien estuvo de acuerdo, excepto en el Namarie. Creo que eso lo explicaron en Regreso a Hobbiton. No sé si el Namarie al final Tolkien hubiera preferido otra versión o él tenía su propia versión. Pero bueno, este es un disco que todos los tolkienianos hemos escuchado, tenemos que haber escuchado por lo menos una vez.
me encanta mucho el detalle del cantante, así un tenor que pone voz a la música, que se llama William Elvin. Dice, con ese apellido eso es un buen presagio, dijo Tolkien, Elvin. Como elfin, como élfico. Sí. Hay un montón de discos con este hecho, nombre. la V se transforma en F. De hecho, creo que los elfos son elves, ¿no? En plural, sí, elves. Elves, sí. Sí. Él lo escribe Lo he así, castellanizado exacto. para que se me entienda. Elves. Sí. Por curiosidad, con este nombre que has dicho del disco de Road Goes Everyone, hay un tema de Howard Shore de la banda sonora. Sí, claro, es que es El camino sigue y sigue. Es el poema de Bilbo, la canción de Bilbo, que aparece varias veces en la novela. Y a mí, hablando ya de finales de los 60, a mí me produce mucha ternura Dick Plotz, que es fan y fundador de la Tolkien Society de Estados Unidos, porque en el año 68 viaja a visitar a Tolkien, viaja a Oxford, lo entrevista para su fanzine y le dice que está esperando con avidez que publique el Silmarillion. Ay, alma de cántaro. Espera sentado. Vale, año 68. Los Tolkien ya se mudan a Bournemouth, que es una localidad costera en el sur. Digamos, por decirlo de alguna manera, una especie de Benidorm. No Benidorm en cuanto a que hay muchos rascacielos y muchísimos turistas, sino que hace buen tiempo y tienen playa allí cerca. Buen tiempo, entiéndase, Bournemouth, dentro de lo que vacaciones. es Inglaterra, exacto, Bournemouth. Y aunque él allí no está muy a gusto, lo hace por su mujer. Porque su mujer sí que le gustaba mucho aquel sitio, le gustaba mucho un hotel al que iban muy a menudo, el Miramar. Y bueno, en la mudanza, que por cierto eso, él se hace amigo de los de la mudanza, pero tiene un accidente, se cae por las escaleras, se lastima la pierna y a partir de ahí tendrá que andar ya siempre con bastón. Y bueno, un poco esta mudanza es para compensar, o se puede ver un poco así, ¿no? Como para compensar a su mujer de toda esa vida dedicada a él y viviendo en Oxford, donde ella pues no encajaba mucho. Mordor, ciudad de vacaciones. Muy bueno. Entonces, digamos que ya al final de su vida, Tolkien pues cede y dice, mira, vamos, estos años que nos quedan, vamos a mudarnos a un sitio donde mi mujer esté a gusto y feliz. Allí además tenía muchas amistades y eso, del 68 al 71, el 29 de noviembre del 71 muere Edith, pues viven allí. A todo esto, Tolkien ya era rico. Yo creo que en los 50 el primer cheque con royalties de las ventas del Señor de los Anillos ya superaba su sueldo anual de profesor de Oxford. Y eso en los 50, o sea, ya en el 68 que había vendido 3 millones de ejemplares en Estados Unidos. Bueno, a pesar de eso, a pesar de que es muy rico, él sigue viviendo una vida sencilla y anotando todos los gastos que tiene. Con un árbol cerca, seguro. ¿Cómo? Que seguro que tenía algún árbol cerca en su casa. Puede tener mucho dinero, pero un árbol cerca, seguro. Sí, eso con lo que le gustaban, vamos, él no... Supongo que no concebiría estar alejado de la naturaleza.
Yo eso, antes he comentado él que tenía que adaptar el Silmarillion a lo que había publicado. Pero él está muy mayor y él, sobre todo, su prioridad es su mujer, tiene que cuidar de ella y además no se pone a hacer lo que tiene que hacer, sino que empieza a hacer ensayos filosóficos y disquisiciones sobre los elfos y a qué ritmo se reproducían o no. Y bueno, hay mucho material, pero nada realmente bueno. Es material que se ha podido publicar luego en ensayos, pues o bien lo ha hecho Christopher o bien, como hicieron el año pasado Carl Hostetter, con la naturaleza de la Tierra Media, que es material que Christopher no utilizó o no supo ya meter en ningún sitio, pero que todavía tiene salida y digamos que le dio la autorización a Hostetter para darle algún formato y publicarlo. Y ya os digo, hasta ya antes de morir Tolkien ya había quedado de acuerdo con su hijo en que continuaría su labor. Si no lograba publicar el Silmarillion, pues se encargaría él. Yo he escuchado que Christopher heredó 74 cajas con material escrito de su padre. No sé si las 74 ya han sido publicadas o no, pero vamos, es interesante. Y ahora se escucha los 2 Minotauros, sujeto Mercubata. Yo oyen solo el clink, 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 clink. Exacto. La caja registradora. Y a ver, ya entramos en los últimos años de Tolkien. Cuando muere su mujer, hace ya su última mudanza, él vuelve a Oxford. Es lo que os comentaba antes, el Merton College le ofrece una casa con scouts, con asistentes, pues que le cocinan, que se encargan de cuidarle, y bueno, recibe doctorados honoríficos por su contribución a la filología, doctor honorario en letras en Oxford, y es nombrado caballero del Imperio Británico, esto en el 72, y es entonces cuando conoce a la reina Isabel. Y además es muy gracioso porque hay una carta que le manda... Mira, ahí nos está mostrando Alfonso la foto. Muy bueno. Lo estoy haciendo interactivo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Exacto. Complemento gráfico, perfecto. Bueno, para acompañar lo que yo he dicho, ahí tenemos a Tolkien con un árbol. Sí, esa foto es famosa porque está en la bibliografía y era su árbol favorito. Sí, que me hizo mucha gracia cuando le nombran Sir, él llevaba carteándose con Sir Allen un montón de tiempo. ¿Era Allen? ¿O era Unwin? No, Stanley Unwin, perdón. Con Stanley Unwin hacía años que lo habían nombrado Sir. Y entonces, cuando le carteaba, pues se dirigía a él, Sir Unwin por aquí, Sir Unwin por allá. Y cuando nombran Sir a Tolkien, en la carta le dice, mira, que yo ya también soy Sir, entonces ya nos podemos dejar de formalidades, ¿vale? Que no pierdas todo el tiempo y yo tampoco. Ya, exacto. Tanta tontería de Sir para arriba, Sir para abajo. Llámame Tillo. Exacto. Hombre, ya tanta tontería. Este hombre en el 72 pues visita a sus hijos, visita a su hermano. Trabajar en lo que es ya trabajar, pues ya con 80 años en su obra, pues digamos que no. Y en el verano del 73 ya se ve que decae físicamente rápidamente. Y justo él vivía en Oxford en aquella época, pero en un viaje que había hecho a Bournemouth, pues a visitar amigos seguramente, sufre una úlcera y muere el 2 de septiembre. Sus hijos John y Priscilla llegan a tiempo de verlo, el resto de la familia no, pero mira,
al menos, como dice Carpenter, muere cerca del mar. ¿Y a qué edad has comentado? No sé si lo has dicho. Pues con 81. 81. Se queda unos meses de cumplir 82. Eso, Bernard Hill ha muerto con 79. Eso. Un Rocky Rim también no se le puede pedir más. Un Hobbit podía haber vivido más. En fin. Y nada. Yo, para finalizar, pues este comentario de la vida de Tolkien, comentar, no sé, que con él desapareció uno de los grandes filólogos del siglo XX, como dijo Luis, el hombre que había estado dentro del lenguaje, que tuvo un gusto estético por los idiomas como pocos y como menos todavía lo supo plasmar en su obra, y para él los idiomas eran como música. Y bueno, y aparte de los idiomas, él amaba la naturaleza y eso se ve. Y él era un gran pacifista. También su experiencia le había forjado así. Y como colofón, leemos la cita que tengo aquí preparada. ¿De Milton? De Tolkien, la de la carta a Milton Waldman, que es es conocidísima, pero que define muy bien lo que él tenía en mente y además da paso a otros. Que eso de las adaptaciones de, mira lo que ha hecho uy, esta serie es una... esto está muy mal. A ver, sí, pero Tolkien fue el primero que dijo otras manos y otras mentes. Os leo, es un extracto. En el año 51 escribe una carta a Milton Waldman, muy famosa, muy larga, muy elaborada, donde explica todo su mundo mítico. Y el trocito que destacaba es este. No os riáis, pero en un tiempo tuve la idea de crear un cuerpo de leyendas más o menos conexas, desde las más grandes, cosmogónicas, hasta el nivel de los cuentos románticos de hadas, que pudiera dedicar sencillamente a Inglaterra, a mi país. Yo habría de representar por entero algunas de las historias mayores y dejar muchas apenas situadas en el plan y esbozadas. Los ciclos deberían estar vinculados en un todo majestuoso y, sin embargo, dejar lugar para otras manos y mentes que aportaran música, teatro y pintura. Absurdo. Pues no era nada absurdo. Para nada. ¿No crees que es una pena que no se haya seguido un poco o no haya habido un autor que haya llegado a, no voy a decir continuar la obra, pero a lo igual extenderla un poco más o... No sé. Es lo que él quería, por lo que vemos, ¿no? Él lo deseaba así. No. En fin. Alfonso, por favor. Alfonso, sí. Sí, yo digo que no. Mira, somos muy críticos y muy puristas en este tipo de cosas, y yo el primero. Juego de Tronos, ya habéis visto lo que ha pasado, porque Martin ha escrito, pero la serie ha ido a otro ritmo. Han llegado unas personas muy respetables que han hecho su trabajo lo mejor que han podido, pero claro, no pueden estar a la altura de lo que el autor mismo estaba concibiendo para su propia obra. Entonces, fíjate la de palos que le han llovido a esos pobres guionistas. ¿Qué podrían haber dicho de un... Y fíjate que estamos hablando de Martin, que es un pedazo de autor, pero no tiene la trascendencia actual que tiene Tolkien, que cualquier cosa que hace se magnifica. Yo no estoy diciendo que no tenga el valor que tiene, porque creo que tiene el valor que tiene, pero es lo típico
entiéndase la comparación, ¿vale? Yo siempre decía a mi mujer, digo, Alejandro Sanz publica un disco de absoluta mierda y tú te lo compras y lo vende a cascoporro. ¿Por qué? Porque es Alejandro Sanz. Pues a Tolkien le pasaría lo mismo. Yo no estoy quitándole valor, pero haga lo que haga, la gente ya le ha dado un valor intrínseco porque es Tolkien. No sé si entendéis por dónde voy, ¿no? Cualquier cosa, cualquier persona que intentara continuar el legado de Tolkien hubiese recibido palos por todos lados. ¿Por qué? No ha estado a la altura, se ha cargado la obra, fíjate, bueno, iba a decir a hablar de los anillos de poder. No quiero meterlo en este mundo, no quiero meterlo en esta línea porque eso es una absoluta basura. Pero lo que es llevado a la obra, cualquiera que hubiese intentado continuarla se hubiese llevado palos porque no habría estado a la altura del autor original, que tal. Y a lo mejor hubiese hecho un gran trabajo, quién sabe. Pero la mayoría de las críticas iban a ser en plan de ese tipo, ¿eh? Y yo no estoy diciendo que fuera yo el primero. Yo lo leería y diría, pues mira, ha sido un digno sucesor, lo que fuera. Pero la mayoría sería críticas de hay que ver, ha ensuciado la obra de Tolkien. Somos muy haters en general, ¿eh? Sí, en sí, general. sí. Me gusta Sí. la apreciación de José de Reinos de mi Imaginación. Dice que cree que la mayoría de la fantasía se puede considerar en cierto Sí. modo una continuación de la Porque obra de beben de la Tolkien. fuente. Sí, 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 sí. hay Totalmente de acuerdo. muchos imitadores o, en el peor de los casos, imitadores, en el mejor de los casos, bueno, te inspiras y partes de ahí y vas a otro sitio, pero siempre partes de ahí. A ver, las otras manos y mentes que comentaba Tolkien pensaba en otros aspectos artísticos, o sea, no en que sigan escribiendo lo que yo dejé aquí, música, teatro, pintura, y sí que es verdad, pintura e ilustración, bueno, hay una legión de ilustradores y que luego ya han sido directores artísticos en la trilogía de Jackson, etcétera, y ya se ha creado ahí toda una iconografía. Y bueno, esos son los conocidos mundialmente. Luego también hay otra serie de, bueno, mundialmente, digamos, por el público general. Pero todos los aficionados a Tolkien conocen muchos otros ilustradores, cada uno con su estilo personal, muy alejados de lo que podría ser Howe o Nasmith o Lee, y que también están ahí. Entonces, visualmente yo creo que sí que ha tenido mucho impacto. Música, hay cosas por ahí, sobre todo en lo que es el black metal y en el rock. Y bueno, también hay algo de música clásica o música orquestal. No entro en Howard Shore y las bandas sonoras. También hay alguna obra de teatro por ahí. Pero bueno, hay mucho todavía, mucho camino por recorrer. Ya puestos, hablando de ese otro alternativa artística, podríamos incluir por lo menos la primera trilogía de Peter Jackson. Sí, eso. Sí. A ver, el Tolkien Estate reniega. Christopher Tolkien, para él, eso era un blockbuster, no recogía el espíritu del libro. Es que la palabra basura yo creo que se aplica con mucha libertad, porque depende, o sea, el 90% de todo es basura. Eso es la ley de Sturges, creo que es, o Sturgeon, no recuerdo muy bien. Comentar pues lo que dice Reinos de mi Imaginación, incluso el tal de Tomás Hijo, si no lo conocéis, es un ilustrador como la copa de un pino, que entre varios palos que toca, pues uno es la Tierra Media, sí. y tiene obras geniales.
Sí, pero bueno, yo lo que me refería era eso, obviamente ahí os tengo que dar a los cuatro, a Tío, a Miguel Ángel y a Dani y a José os tengo que dar razón. Pero yo me refería de continuar su obra en plan los hobbies que se quedan en la comarca, contar historias sobre ellos. Si es verdad como Dani que cita a Martin Simonson, no he leído su obra, no puedo valorarla, pero sí es una persona que se respeta mucho dentro del mundo y gente que estudia su obra como... Vale, no me acuerdo del nombre, bueno, Martin Simonson y está también otro amigo suyo de Martin Simonson, que son grandes estudiosos de la obra y de la vida de Tolkien actualmente. Nosotros no estaríamos aquí sin el profesor. Bueno, estaríamos por Rofu, pero pero Rofu no estaría a lo mejor porque no habría bebido de la fuente de Tolkien. Exacto. Es que es lo que estamos hablando. Al final existiría es inspiración Rothfuss. de muchos otros autores posteriores. Hubiera inspirado a Rothfuss. Aunque Rothfuss en este caso no es de los que más bebe, tiene detalles en su obra, detalles. Claro, Tolkien, no, pero el ecosistema... Pero que lo ha metido queriendo, por ejemplo, el pony de oro está inspirado en el pony pisador y él lo ha dicho, dice, yo este nombre lo he puesto queriendo para hacer un pequeño homenaje a Tolkien y demás, pero en su obra en sí no es tan tolkieniana, por así decirlo. No. Pero claro, al final es el padre de toda la fantasía. Claro, el ecosistema, la mentalidad que permite que escritores así aparezcan y publiquen, yo creo que no sería posible sin Tolkien, claro. Sin alguien que dé el primer paso. Sí. Sí. Muy bien. No sé si queréis decir antes de ir cerrando alguna cosa que queráis comentar más, especialmente Tío Gamji, no creo que te dejes nada. Yo he hablado mucho. Yo he dicho todo lo que quería. ¿Tú ya lo tienes claro? ¿Lo tienes todo? ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Te vas a quedar a gusto? ¿Te has quedado No te quedes con algo enquistado, ¿eh? Y además, mira... Yo solo voy a hacer un inciso que lo ha pasado Víctor por encima, pero esta semana hemos perdido a Bernard Hill, a mi rey Theoden. Y nada, un pequeño detalle, un pequeño, por así decirlo, homenaje desde aquí de Fan Kingdom y de Recre, en recuerdo de tan buen actor como se ha dicho en los dos canales. Bueno, en Fan Kingdom no lo he visto, pero entiendo que lo sabéis. Único actor que ha estado en 2 películas con 11 Oscars. Sí. Y a mí me encanta, una de mis escenas preferidas de las películas es que sale la versión extendida, es la muerte de Theoden. Cuando Bernard Hill llora la muerte de su hijo, Theoden llora la muerte de su hijo, ningún padre debería enterrar a sus hijos y pelos de punta. O sea que nada, mi pequeño apunte porque la has pasado así un poquito por lo alto y habría que hacerle nombramiento hoy. Pues sí, se merece un homenaje. Yo he visto que sus compañeros de rodaje también, los hobbits. Sí. Y Vigo también lo he visto. Exacto, también. Sí, había que hacerlo. Muy bien, pues creo que hemos llegado al final, si no queréis comentar ninguna cosita más. Dani creo que quiere contar el chiste, pero lo dejamos para el off the record. Exacto, el chiste en el off the record. Muy bien, pues nada, oye, yo encantadísimo de haber hecho estos programas. Como hemos dicho, y Tío Gambi ha amenazado, esto es el principio, no es el final. Sí. Va a haber muchas más cositas y espero que colaboremos. Siempre va a pasar, vamos a seguir colaborando con los chicos y chicas de Recre de Guía. Es una maravilla teneros por aquí, Alfonso, de verdad, encantadísimo, ya sabéis. Lo mismo, las puertas son en 2 direcciones, como hemos dicho muchas veces, y disfrutamos tanto allí como aquí. Sí, y además yo creo que ya, aparte de decirlo muchas veces, lo hemos dejado claro, ¿no? Porque estamos continuamente unos en un canal, otros en el otro, y si no podemos en directo, cuando nos damos cuenta que estamos en directo en uno en otro, participamos en el chat, y la verdad que se ha creado una amistad bastante guapa, ¿eh? 2 canales hermanados y 2 canales que, como siempre digo, no voy a hablar por el mío, pero hablo por el vuestro, canales de calidad, y por Reino, que me ha reñido antes de Dani. Yo decía que yo no había visto nada de Bernard Hill en Fan Kingdom, que era el que me teñía en ese momento.
José también habrá hablado algo de Bernard, no me riña. Pero que al final el hermanamiento de los dos canales y Fan Kingdom y Reino de mi Imaginación con mucha calidad en su contenido. Esto es ya como esas comedias de situación en la que aparecen los personajes, pero aparecen los vecinos y luego el otro vecino y están todos en la misma habitación porque ya es... Sí, o una cosa así como conoció a vuestra madre o Big Bang Theory o una cosa así, ¿no? O el Siete Vidas, que era... Sí, el Amparo Baró era la vecina, pero siempre estaban Blanca Portillo siempre estaba también por allí, en fin, sí. Pero es lo bueno, que al final todos nos divertimos, lo pasamos bien y aprendemos, que es lo importante. Chicos, os veo un momentito en el Off the Record. A los que estáis por ahí por el chat, como no nos van a ver ya en el Off the Record, si os queréis pasar no hay ningún problema, ya sabéis el link cuál es. A los oyentes, muchas gracias por estar ahí. Como hemos dicho, amenazamos con más programas de este estilo, con la maravillosa colaboración de la gente de Recre de Guía. Y nada, acordaos de darle me gusta, a la campanita, si nos seguís nos haréis mucho bien en seguirnos, a todos los grupos, a los de Reinos de mi Imaginación, a Recre de Guía y a nosotros, por supuesto. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Adiós.